Quiero sumarlo a Enrique de Rosa, que es conocido psiquiatra, perito y gran experto. Enrique, ¿cómo estás? Soy Luis Novares yo. ¿Qué tal Luis, Javier y Raúl? ¿Cómo les va a Hola. todos? Bien. ¿Cómo Primera estás, Enrique? Un pregunta. gusto enorme. Está aquí Raúl Hola. saludándote. Primera pregunta casi no sé, de obsesión personal. ¿Qué pasa por la cabeza de un tipo que es capaz de descuartizar en vida a una niña, torturar a otras dos y matar? ¿Es un ser humano? A ver, ¿puedo dar un paso para Lo que atrás en la quieras. concepción? Es decir, hacer un zoom out. Y me alegro muchísimo que Raúl y ustedes estén coincidiendo con algo que uno cuando lo planteaba hace ya mucho tiempo, es la famosa frase, es la economía estúpida, es la cultura. Es decir, el gran problema es que esto no es un patrón individual de un sujeto aberrante con un perfilado criminal específico y demás, que por supuesto llena todos los criterios para escalas de psicopatía de Hare y demás. El problema es que, y ustedes mencionan, yo lo noté, ¿qué pasaba cuando empezaron estas chicas en ciertas prácticas? ¿Cuándo empezaron esos chicos en ciertas prácticas? Quizás el no entender el nexo, la matriz cultural en la que esa gente vive, genera el no entender que hay una serie de cuestiones que pasan a ser normales y que empiezan a separarnos. Ese es el gran problema. La sociedad empieza a fracturarse traumáticamente y se separa por franjas. Y es por eso que el crimen es una de las manifestaciones de la cultura y es tan interesante la criminología, porque estamos asistiendo a un sistema de vida directamente, en que esa chica de 15 años obviamente vivía de una manera ya desde muy antes en la precarización completa de su sistema existencial. Precarización que, aunque suene poco simpático decirlo, también está el grupo de los victimarios, porque cuando uno ve las modalidades criminales y hasta comparándolas con las de otros países, a mí me ha tocado estar en Colombia, por ejemplo, ve que de alguna manera ya ni siquiera puede utilizar el criterio tan habitual de o criminal desorganizado u organizado. Es todo caótico y es correspondiente en ese caos al caos y la fragmentación, sobre todo, que vive la sociedad argentina. Entiendo perfecto. Claro, bueno, Raúl lo decía también desde su costado y me parece que nos ayuda a entender, no sé si a explicar, pero entender frente a lo que estamos. Insisto con la pregunta, ¿qué le pasa por la cabeza a un tipo que hace lo que hace con estas tres chicas? Es que lo que le pasa por la cabeza es que él aprendió desde muy chico a sobrevivir. Y aprendió desde muy chico que en una de esas, su única salida en una cultura de la satisfacción inmediata, y no porque sea necesariamente un perverso, termina luego con actos perversos, pero en realidad lo cultural, es decir, la estructura, porque hay que entender un poco qué es lo cultural. Lo cultural es todo lo que nos rodea, ¿no? Yo estaba pensando en hablar, cuando íbamos pensando en hablar con vos, y varias veces hemos hablado de Rosario y cómo la percepción de la cultura de lo que era Rosario en un momento, pensar en el Cairo, Fontana Rosa y demás, y de golpe estábamos hablando de búnkers. Es decir, esa matriz cambia y el sujeto que crece en esa matriz cambia. Entonces el otro pasa a ser un objeto, el otro pasa a ser un obstáculo, el otro pasa a ser algo que me va a permitir tener existencia, porque también en este sometimiento de los cuerpos, estos cuerpos que hablan, no solamente en lo forense, sino que en lo criminal, nos demuestra quién es quién y cómo se quiere presentar. Entonces, no es un individuo enfermo en el criterio tradicional de la palabra, sino que es un individuo que aprendió a subsistir en un sistema en el que la única forma quizás de no ser devorado también es devorar, y eso es lo grave. Sí, Raúl. Seguramente si le preguntáramos a Enrique ahora cuál es el perfil de este individuo, independientemente que te diría que, como ya lo escuché, que probablemente es una psicopatía, un trastorno antisocial de la personalidad, te diría que es un individuo, y seguramente me lo va a confirmar, que no tiene culpa, no tiene remordimiento, torturó y mató a esas chicas y 1 hora y cuarto después estaba comiendo una pizza y tomándose una cerveza. ¿Es así? Pero perdón, Enrique? perdón, Raúl, es que, bueno, por de pronto, por eso mencioné la escala de Gea, que vos perfectamente conocés y demás, en cuanto a la culpa, el otro como objeto, no remordimiento y demás. Pero también, hablando desde el punto de vista neurobiológico, la construcción de las zonas neurológicas que nos dan la culpa necesitan también estar bien alimentados, es decir, son áreas de la corteza prefrontal que necesitan existir. Cuando yo no tengo ese chip, cuando no tengo frenos inhibitorios, cuando no tengo la posibilidad empática
Vos mencionaste el caso de Ángeles Rawson, que en un momento alguien habló de las neuronas en espejo. ¿Qué era eso? Era lo que yo mirando al otro me veo a mí mismo. Cuando no veo en ese otro a mí mismo, directamente veo un obstáculo. Y en realidad, hasta en ese obstáculo obtengo placer en el poder, porque en definitiva el placer, acá también se saca la cuestión de lo sexual como primario, el poder es el sadismo que me da el control absoluto de la víctima. Y esto sí está muy estudiado en psicología de masas, lo último, la Segunda Guerra Mundial o Guerra de Vietnam y demás. Ese sujeto desde ya pierde toda recriminación moral, porque Bandura, un psicólogo, habla de la ambigüedad moral. ¿Y qué es eso? Cuando el sujeto, la moralidad, el etos en algún sentido, lo adapta a su propio psiquismo. Y si ese psiquismo está fracturado, es una moral fracturada. Ahora, yo los llevaría a ustedes dos de verdad, ¿eh? Los llevaría a Raúl y a vos, Enrique, a que hablen con los tipos que tienen que tomar alguna decisión para ver si se convencen, ya no por el fondo de la cuestión, tan fundamentada científicamente como lo dicen ustedes, sino por instinto de supervivencia. Porque vos dijiste algo que es demoledor. Incluso neurobiológicamente, para construir la culpa, tenés que tener alimentado ese circuito neuronal, no sé si lo estoy diciendo bien, y entonces la pobreza, la exclusión, el sometimiento conspiran para que vos generes la posibilidad de tener culpa en una población, lo digo masivamente. Entonces yo le diría a los funcionarios, che, si no les convence que empobrecer es inmoral, si no les convence que empobrecer es de una injusticia flagrante, ojo porque están generando a alguien que no va a tener culpa frente a ustedes. Estoy diciendo una estupidez. Pero perdón, yo soy hijo de un, bueno, grande, pero de un economista, y en algún sentido me pensé muchas veces las cosas en términos absolutamente numerarios. A ver, si no les interesa nada a la gente, al menos piénsenlo por la plata. Claro. Es decir, si no les interesa absolutamente, olvidémonos de lo moral. De Rosa es un buen tipo y está hablando moralmente. No, soy un pragmático, soy una inteligencia artificial que les dice, mire, si no tiene un chico 1500 calorías en una etapa de 1 a 6 años, no construye una serie de circuitos, pero sí construye otros, circuito de recompensa. Acá voy a apelar al grado del doctor Raúl Torre, que es decir, esos circuitos de recompensa son los mismos que luego, si no los alimentás con una cosa, los alimentás con Paco, con pegamento, con el Poxitrán, con lo que venga, y construís otro cableado. Entonces, colorín colorado, si no les interesa, en realidad, también Raúl mencionó algo claro, la cárcel reinserta en absoluto. Claramente, el sistema está preparado ¿para qué? Y para meter la cabeza bajo tierra y después horrorizarme durante un tiempo. Y si no les interesa, o gasten plata o piensen hacer enormes e inmensas cárceles o lo que sea, porque en definitiva el famoso huevo de la serpiente, claro. Era eso. Sí, Raúl. No, claramente, siempre es un placer escucharlo a Enrique. Yo quería aclarar para el público que Enrique está hablando de otra nueva ciencia que se introduce en la criminología, que son las neurociencias, y discúlpeme la redundancia, que es claramente la exposición que acaba de hacer. Antes la ciencia de la conducta, la investigación criminal, era la psicología forense y la psiquiatría forense. Y ahora se incorporan las neurociencias que nos dan esta suerte de explicaciones de por qué se producen los fenómenos criminales. Lo que pasa es que hay un dato que es importante también dentro de la criminología. Raúl, vos lo sabés también, bueno, Horacio, en este caso de Rosa también. Muchos de los jóvenes de hoy no solamente están mal alimentados, sino que han consumido mucha droga. Desde muy chicos. Deterioros cognitivos producidos por el consumo. No es lo mismo el narco, no es lo mismo el narco de hace 20 años, de una edad madura, que un narco hoy de la edad madura de los que tenían antes. Sí, Enrique. A ver, perdón, Javier, te interrumpo y perdón si estoy pisando. Al contrario, por favor. Yo trabajando en un tiempo por un asesoramiento que hice por el tema y estábamos viendo en ese momento el fenómeno Escobar Gaviria, cómo era ese desdoblamiento y demás. ¿Saben que Escobar Gaviria teóricamente pedía que sus soldaditos estuviesen bien alimentados? Sí. ¿Por qué? Por lo que mencioné antes. Porque, y está muy bien lo que Javier dice, y es lo que yo mencionaba antes, no es que esa carencia calórica alimentaria se llena con nada, se llena con algo. Esto está estudiado, por ejemplo, en la primera preguerra mundial.
en que se veía una cantidad de niños que eran alimentados con grasa y alcohol, que les daba un contenido calórico, pero que ese contenido calórico no tenía nada. Perdón la cuestión histórica, pero ¿por qué la guerra relámpago de Hitler les daba Pervitin, que era una ritalina? Claro. ¿Por qué se los daba? Porque el cerebro, hoy sabemos, generaba la ferocidad tremenda de las tropas alemanas, que por eso podrían llegar a Bélgica y pasaron la línea Maginot. Y hoy eso lo tenemos repetido en estos chicos que están consumiendo, no consumieron comida, pero sí consumieron otra cosa. Es decir, no es que el vacío queda vacío, el vacío es relleno con algo. Se llena de otra cosa, claro. Y eso se llena desde lo alimentario con algo y desde lo moral también con algo. Y me quedo muy tomado por esto que vos dijiste. Creás un circuito que es de recompensa, que es esta cosa de, mato como modo de sobrevivir, o sea, no con una mirada moral como puede hacerse desde acá en otro contexto. ¿Digo bien? Totalmente. A ver, el circuito de recompensa lo tenemos todos. El punto es, ¿qué pasa? Voy a poner una imagen muy simple que son los jugadores compulsivos. Sí. ¿Por qué el juego compulsivo empeoró desde que aparecieron las pantallas? Por la inmediatez. Cuando yo tengo un sistema de inmediatez, que ya no me necesita ni siquiera bajar la palanquita en el hipódromo, sino que toco una pantalla o hasta verbalmente, esa inmediatez genera el siguiente y el siguiente y el siguiente. Cuando yo tengo una retribución, y por otro lado, humanamente me doy cuenta que no tengo ningún futuro, y con esto, por favor, no estoy volviendo, romantizando el delito. Lo que estoy diciendo es que si no entendemos la situación, vamos a seguir persiguiendo cuestiones. Voy a estar constantemente atrás de esa búsqueda de retribución por la forma que venga. Y esa forma que venga va a ser, entre otras, mi vacío de poder, mi vacío sabemos la autoestima, pero estamos muy lejanos de eso, mi vacío de sentido, lo voy a llenar captando el sentido del otro, fagocitando al otro. Y ese no poder lo obtengo en el sometimiento casi vampírico. Por eso, volviendo al planteo de Raúl de la psicopatía, hoy se habla mucho de vampirismo, de tríada maquiavélica y demás. Pero la base, afortunadamente, hace años estamos viendo conceptos neurobiológicos que nos dan la razón de lo que leíamos de libros de hace 200 años. Sí, Javier, ¿querías contar algo más? Sí, la nueva generación, lo que hablábamos antes, ¿te acordás? Es decir, o la generación actual, se estaba averiguando a ver este pequeño J, hijo y nieto de quién es. A ver si hay un hilo conductor a otros narcos que estuvieron instalados en Argentina, que pueden no ser jefes narcos, pero pueden haber integrado bandas. Y también algún tipo de conexión dentro del árbol genealógico del abuelo, estoy hablando, si tiene alguna conexión o vínculo con algunos de los de Sendero Luminoso que estuvieron en la Argentina. Hubo una versión en su momento que alguno de los peruanos que estaría regenteando, porque hace unos años hubo banda de paraguayos también. Sí. Y por supuesto hay argentinos, para que quede claro que esto no se trata de estigmatizar a ningún extranjero, ¿no? Había una versión muy fuerte que tenía, si no me equivoco, la Policía Federal, de que habría algún vínculo con Sendero Luminoso. Lo que está hablando de profesionales para el manejo de profesional entre comillas, ¿no? Sí, pero para manejos de armas mucho más sofisticadas, ¿verdad? Y habían detectado que se habían instalado, no digo que vino una banda grande, pero vinieron distintos y se instalaron ¿dónde? En La Matanza. Y eso ya lo sabía en su momento la Policía Federal, la bonaerense también, estoy hablando de hace varios años, y eso puede haber devenido en el nuevo negocio. Recuerden algo. Tanto en la 1114 como en la Zabaleta, en especial la 1114, desde que expulsaron a Marco Estrada González, narco peruano, de los pesados verdaderos, de los últimos pesados verdaderos, ahí se buscaron otras bandas a instalarse como jefes. Hubo una pelea interna, recuerden, y ayer lo contábamos, recuerden cuando se hicieron los allanamientos en Lugano, ¿se acuerdan esos edificios nuevos? Perfectamente. Que hubo tiros, que hubo... Ahí se buscó a Dumbo, que terminan encontrándolo ¿dónde? A Dumbo, escapado, prófugo, en Perú. Enrique, me quedo pensando en algo de lo que vos planteabas. Cuando empezó el fenómeno Rosario,
los viejos sociólogos decían, Rosario es un territorio fértil para esto porque es una ciudad fragmentada. Más allá de la ubicación geopolítica, quiero decir, desembocadura de 34 y 9, puerto para afuera, lavado de dinero con casinos y con hoteles, o sea, parecía armado. Pero te interrumpo un segundo. Sí, claro. Rosario tiene una historia criminal que no tiene claro. ninguna otra. La mafia siciliana. Ágata Galifi y compañía. Ágata Galifi, Chicho Juan Grande, Galifi, Chicho Chico. Grande. La Chicago, Argentina. Obviamente. No solamente esa actividad, los maqueró. Sí, que claro. eran los que regenteaban la prostitución en Argentina, que se peleaban con la Sui Migdal, estaban en Rosario. Ahí estaban. O sea, hay una historia, no la vamos a llamar antropológica, pero hay una historia de la criminalidad en Rosario. Pero yo agrego esto, Enrique, escuchándote con lo que te escuchaba. Se decía, un territorio muy fragmentado, es decir, un sector que podía resolver cómodamente sus necesidades mínimas y uno que estaba muy pegado, muy físicamente junto, que no podía, la necesidad de incluirte violentamente con esto que vos decías, bueno, acomodé el lugar y aparece el fenómeno narco que resolvía económicamente muy rápidamente y muy copiosamente lo que otros no podían. Es un poco también lo que pasa en la provincia de Buenos Aires o lo que pasa acá mismo en las villas de la capital. Sí, totalmente, y bueno, lo escuchaba con atención justamente a Raúl, porque vos fíjate cómo en todos esos eventos que no voy a repetir para no robarles el discurso, pero fascinante de justamente de cómo pasó, pero al mismo tiempo pasaban cosas maravillosas en las artes, en la cultura y demás en Rosario. ¿Cuál es el problema? Hay una frase que se utiliza mucho en psicología junguiana que dice que cuando la cultura cede, accede el caos. Caos por el origen del comienzo de la humanidad. ¿Cuál ha sido la historia de toda la cultura? El que la cultura sea la barrera frente al caos. Hay una expresión de Margaret Mead respecto a en qué momento suponemos que empezó la cultura. Es un primer hueso un fémur soldado. ¿Por qué? Porque dice que alguien se ocupó de esa otra persona. Ahora, ¿qué pasa cuando una sociedad fragmentada, cada uno se ocupa solamente de su fragmento, de su pedazo? Y pasa exactamente eso. Pasa en que cada uno vive en un sistema de supervivencia que, para no aburrirlos, es otro tema muy interesante en lo neurobiológico, cómo pasamos del sistema de existencia, el sistema de sentido, a un sistema de supervivencia en el cual las funciones neurológicas son mucho más bajas, son mucho más primarias y solamente consisten en que yo logre sobrevivir. En ese contexto, la cultura como matriz que me protege del caos desaparece. Les pregunto a los dos porque me sorprende ver montones de mensajes, en muchos casos acusatorios, a las mamás y a los papás que no vieron, va todo entre comillas y negrita, porque no me gusta la expresión, que no vieron que sus hijas se prostituían o ejercían el comercio sexual, etcétera. Porque, yo insisto, el Estado no estaba seguro, salvo para hacer una contravención y limpiar la conciencia de que yo algo hice y no hice nada. Pero entonces, de nuevo, Luis, marginalidad socioeconómica con sus necesidades, con su conflictiva, y marginalidad criminal, y en este caso están superpuestas. Por supuesto, la prostitución no es una actividad criminal, pero normalmente tiene mucha proximidad con las actividades criminales. Pero no solo el comercio físico, claro. Está claro. No, por eso, ha habido un debate en las últimas 72 horas sobre si una mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiere. Pero claro que sí. Está más allá de... Violenta la inteligencia hasta charlarlo. El planteo. Pero claro. Pero alrededor de eso hay muchísima actividad criminal. No tengan ustedes ninguna duda. Por eso, miren... Es que por otro... Sí. Adelante, que Luis, adelante. por otro lado, perdón que te interrumpiera, Raúl, mil disculpas. Es que por otro lado, en definitiva, son gente que no puede hacer otra cosa. A mí me parece justamente una especie de falsedad, casi diría burguesa, la de suponer que nuestra comodidad, decir que hay gente que puede hacer cosas cuando realmente no puede hacer nada. Y tanto Raúl, que está y ha estado en el campo concreto, en mi caso, en el Poder Judicial, en investigaciones y demás, 1000 veces han venido, por ejemplo, madres a agradecer que su hijo sea detenido para poder por lo menos sacarlo de la droga. Es decir, la reprimenda penal termina siendo la única salida para eso. Una vez dando una charla me apareció un hombre sobre el tema de adicciones, apareció un hombre y dice, no, quien tiene una buena familia, yo le digo, mire, yo no sé en qué termo vive usted, no se usaba la palabra termo, lo estoy actualizando, valga la pena,
vive usted, era Tupper, me parece que en esa época, pero fíjese si hay familia. El gran problema es la fragmentación de lo social, en el cual el sujeto no puede hacer nada. Y en una de esas, una chica, justamente, en Colombia una mujer preguntó trabajó el tema de la prostitución y cómo la prostitución era usada. En una de esas una chica no tiene otra salida, o un chico no tiene otra salida que el narcomenudeo, y una chica no tiene otra salida. Vuelvo a decir, no estoy vanagloriando nada, pero sí tenemos que empezar a entender el lugar de estigmatizar. Lo que pasa es que la calle lo que tiene, y en Mar del Plata ha pasado mucho, y se han hecho un montón de operativos con chicas trans, con mujeres, jóvenes inclusive, que eran vendedoras de droga. Pero uno pregunta, pero si está vendiendo su cuerpo, ¿por qué vende droga? Porque la regentea la obligan. la mafia y la obligan. Y si no lo hacen, no solamente no pueden trabajar en la calle, sino que además son amenazadas de muerte porque son chicas que no tienen familia o tienen una familia disociada. Pero y es casi lo mismo que estas. Quiero afanar la frase que tampoco robar, no de momento. Quiero quedarme con la frase que dijiste, Enrique, esta suerte de no comodidad burguesa, falsedad burguesa o no sé qué, de mirar desde mi categoría. Che, no hizo nada la madre. No sé cuál fue la frase que usaste que me impactó. No, sí, una especie de comodidad o falsedad Eso. o mirada hipócrita burguesa en la cual, perdón, el otro día viene una chica que trabaja en casa y me muestra de TikTok, dice, uy, publicitó esto esta chica, y me muestra una de las chicas, una de las víctimas, estaba claramente drogada, porque esto es lo que dice Javier, no son solamente revendedoras, de la misma manera que quien revende, perdón lo brutal, pero es de la misma manera que quien revende cosméticos en otra clase social, es decir, revenden algo, porque tienen que sobrevivir, pero aparte consumen ese algo. Sí. Esta chica, creo que era la menor, hablaba con una palabra escandida en neurología es cuando como torpe, con trastornos ya motores, y evidentemente está consumiendo. Entonces, el modelo de vida tiene muy poco capital cognitivo para hablar, y estamos pensando en lo moral cuando lo cognitivo básico no está funcionando. Además de la venta de la droga, que a veces también le pagan con droga, no les queda nada, ¿eh? No es que le dan, bueno, vos vendiste tanto, a veces es el peaje para poder estar parada ahí en ese lugar. Por eso yo decía, el alto grado de vulnerabilidad. Mire, el primer ensayo que escribí yo fue sobre Jack el Destripador, porque siempre me sedujo la historia de Jack el Destripador, el primer ensayo que escribí. Y estuve en Londres y me llevaron a recorrer los lugares donde se cometieron. Ustedes saben que las víctimas de Jack el Destripador fueron 5 prostitutas, ¿verdad? Entonces me ayudaba un médico de Scotland Yard que me acompañó, fue un excelente cicerone, ¿no? Entonces yo le pregunté por qué las prostitutas. Porque eran las únicas mujeres que tenían estado de vulnerabilidad. No le busquemos, me decía el que era médico psiquiatra, no le busquemos una explicación psicoanalítica freudiana de que tiene misoginia porque la mamá lo maltrataba cuando era chiquito. No. No ibas a encontrar en 1888 las señoras de la City of London que fuera a estar caminando por la calle en Whitechapel a la noche. Y me agregó un dato que no es menor, que me parece interesante. Por eso traigo un ejemplo de otro país. La inmensa mayoría de las mujeres de la zona este de Londres se prostituían. Porque una vez, mientras tenían a su marido que las mantenía, estaba todo bien. Una vez que el marido se separaba o algo le ocurría, especialmente los marineros que vivían mucho, que viajaban, no tenían otra forma de vida para ellos y sus hijos que la prostitución. Era masiva la prostitución, la necesidad, la marginalidad de la que estaba hablando. Y las ponían en una situación de vulnerabilidad. De vulnerabilidad, por eso Jack el Destripador. A ver, si yo voy por la calle, cualquiera de las señoras que está aquí, y yo le toco bocina de mi automóvil, no se va a venir a meter a mi coche, porque es lo desconocido. Una prostituta lo hace. Estas tres chicas, subieron a esa camioneta el día viernes y entraron a lo desconocido. Exacto. Y ahí estamos viendo perdón, Javi, ahí estamos viendo con un dron la despedida. Recuerden que se está produciendo el sepelio en este momento de las tres chicas. Esto es Esteban Echeverría con nuestro dron, con mucha gente. También, viste, discusiones, ¿por qué en cementerio? Pero hicieron una colecta y mucha gente colaboró para, pero viste que hay como una cosa de una mirada. Esto es interesante, Enrique. Hay una mirada no solo juzgadora, sino demonizadora
de las víctimas, sea por su trabajo, sea por su procedencia social. Qué impactante esto desde lo social, ¿no? Sí, pero justamente, Luis, estábamos hablando antes y Raúl mencionaba el tema de falta de culpa. En algún punto somos también una sociedad hipócrita que prefiere considerar que si eran prostitutas tenían alguna responsabilidad, Claro. si eran esto tenían alguna responsabilidad, es decir, alguna culpa en el fondo. La culpa no la tiene el victimario, sino la tiene la víctima. Y esto viene al pelo, porque y no me vas a decir si pueden estar en este cementerio, evidentemente no está. Yo creo que eso es tan atroz, creo que es tan atroz que nos tiene que interpelar, por eso digo, nos tiene que interpretar a nosotros como sociedad, nos tenemos que replantear, o si no decir, Luis, Javier, Raúl, nos encontramos la siguiente cuando hablemos del próximo crimen, porque Claro. si no nos replanteamos todos estos conceptos propios, si no empezamos por nosotros mismos, no vamos a entender el sistema. El gran problema es que estamos todos señalando con el dedo acusador. Sí, exactamente. Y aparte yo digo, este señalamiento con el dedo tan violento en algunos casos, voy a evitar leer algunos mensajes, en realidad es cómplice de que se averigüe qué pasó. Obvio. O sea, yo insisto, ¿no? Y lo voy a decir aunque parezca fuerte, me parece una discusión onanista de la academia si es un femicidio o no. Lo dijo Raúl acá. El fiscal que tiene la potestad de la investigación consideró que era un femicidio. Vamos para ese lado, respetemos, después se verá que no o sí. Pero digo, hay como una cosa, digo, es como cómplice de no averiguar qué pasó, porque desviamos el foco. Che, mataron a 3 criaturas, esto tenemos que averiguar. ¿Quién fue? ¿Cómo fue? Me parece, Enrique. A ver, una descripción, la que daría el doctor de Rosa Serio, sería que estamos en una discusión semántica y no una discusión criminológica y social. Claro. Y la otra te preguntaría, ¿qué quiere decir la palabra onanista? Que lo No, dicen es una broma, lo que quiero No, decir. pero Es más brutal, es decir, somos una sociedad que en esa perversión de Onan, lo que está haciendo es desplazando todo a otro lugar para quedarse en ese loop, otra cuestión de la neurobiología, los loops mentales, en ese loop en el que es muy preferible procrastinar, postergar, que afrontar algo y hacerse cargo de algo. Eso quise decir, pero no me hubiera salido nunca también, Enrique, te juro. Eso quise decir. Sí, Raúl, te interrumpí. No. Simplemente que muchas veces nosotros tenemos que confiar en los profesionales, que es algo que normalmente no ocurre, porque como los argentinos somos todos casi de todo. Somos todos casi médicos, casi abogados, casi contadores, etc. Bueno. A mí me llama la atención que uno no ve a los verdaderos profesionales dando las explicaciones del caso. Si este hecho hubiera ocurrido en Londres, al que estaríamos viendo, dando las explicaciones del caso, sería el jefe de la Metropolitan Police. Dije exactamente lo mismo el día ese. Digo, tiene que ser el jefe de la policía y si señores, esto y te sumo esto. Padecemos del a mí me parecismo. A mí me parece que está desde el lugar más insólito, desde acá un periodista, y me pongo primero en la lista, a mí me parece que de Rosa ¿cómo a mí me parece? El tipo hace 30 años que estudia, está formado. Hay un a mí me parecismo difícil, Nosotros, como Enrique, que somos peritos, ¿verdad? Estamos acostumbrados a que en la actividad pericial la cosa no es o no se puede determinar. No hay el a lo mejor en una de esas, por si acaso, me parece, podría, sería. No existe. Es, no es o no se puede determinar. Y además tenerlo. Es buena esa. Como perito es si no lo puedo observar, no lo puedo determinar, no puedo interpretarlo en todo caso. Algo que he tenido que exponer en los juicios orales, sí. Porque me dicen, mire, aquel perito en balística de Wyoming dice que podría ser el proyectil. Entonces le digo, podría ser quiere decir que podría no ser también. Claro. ¿Está bien? Potencial. Entonces, Sí, recordemos que el método científico pericial, y bueno, me encanta este ping-pong con Raúl, el método pericial es un método científico. Lo fascinante de la criminología, la criminalística, hay que demostrar, opinar, doxa, epísteme, ciencia, es decir, la doxa y la epísteme, es decir, hay que decir. ¿Por qué? Porque cuando me llama algún medio y dice, ¿qué opina? Mire, opinar no opino, no tengo la verdad, por supuesto, Claro. pero lo que estoy obligado es a sustentar lo que digo. Y eso también te ubica, Luis, en una óptica más humana, porque ya no tenés la veleidad de decir, lo mío, mi dogma es la verdad, sino que caes en la humildad de la ciencia, ¿no? ahora Luis, Sí, claro. digamos algo que hay que mencionar. Siempre sorprende la erudición del doctor de Rosa, es una realidad. Es un crack. Sí.
no es hay un duda. crack, No hay digamos, duda. y te sentás a hablar y más aprendés. Y podemos estar horas. Pero me voy a esto, Enrique. ¿Cómo funciona algo que nosotros miramos desde un lugar de la ignorancia, de la no pertenencia? Esto de el crimen ejemplificador. Me explicaba Javier que hay una hipótesis... Disciplinador, diría yo. Disciplinador. Disciplinador, está bueno. Hay una hipótesis fundada en la investigación de que estas chiquitas fueron asesinadas no solo por la mexicaneada de lo que haya sido, droga, plata o las dos cosas juntas, sino para recuperar autoridad del que lo hizo, que había sido burlado ¿Cómo funciona como dijiste, Raúl, disciplinamiento a través de un crimen? A ver, creo que el ejemplo interesante es lo que está pasando desde hace unos años en México, en el que pasaron de una modalidad a una un poquito más compleja, que eran las decapitaciones. Y muy interesante el agregado que ustedes hacen, si es disciplinador o ejemplificador, porque en definitiva, como todo hecho comunicacional, perdonad a la gente que nos está escuchando, que esto es una comunicación, es una forma de marketing, es un marketing del delito en definitiva. Si uno no lo entiende, y acá entran ustedes, que son los profesionales de la comunicación, a entender cómo comunico mis actos, cómo demuestro mis actos. Los actos tienen un mensaje. Ese mensaje es establecer un régimen disciplinario. Quien hace esto va a tener conmigo y conmigo no. O es un mensaje de ejemplo. En cualquier situación yo soy capaz de hacer esto. Escobar Gaviria lo tenía Popeye. ¿Para qué lo tenía Popeye? Para hacer las cosas que él iba completamente dejar de lado, mientras él, por supuesto, a sus hijas las protegía de una manera sacrosanta. Pero tenían bien en claro quién establecía el ejemplo y quién establecía la disciplina. O los diferentes cárteles de México, que uno ve que establecen modalidades de ejemplo, de disciplina diferentes, según la situación en que se den cuenta, o si quieren, las maras, ¿no? Que, bueno, después de la guerra civil salvadoreña, las maras, y luego llamaron salvatruchas, dejaron una cantidad de jóvenes, y que esos jóvenes tenían que encontrar su lugar en el mundo. Y su forma de lugar en el mundo eran estos mensajes. Voy a volver a apelar a tu generosidad, Enrique, porque me impacta cómo se repiten estos mensajes. Y me consta, porque hace muchos años me escribe esta hoy televidente, antes oyente, y me dice: sí que no lo vas a decir porque periodísticamente no conviene. Yo siempre supe que hacían mis hijas, sabía dónde estaban y cómo hacían. No entiendo que una madre no sepa que se prostituía. ¿Me ayudás a tratar de explicar esto que antes vos explicaste? Sí, porque soy de la generación que un señor periodista preguntaba por televisión, en la época del proceso, ¿usted sabe dónde están sus hijos? Y eso inducía a todos los que teníamos, yo en esa época participaba en un par de grupos de estudios, pero aparte hacía música y demás, y todo eso era altamente sospechoso. Y básicamente esa postura de esa oyente hoy televidente o lo que fuera, en realidad ella vive en su territorio, en su cuadra, en su manzana, pero no entiende que vivimos insertos en una sociedad. Ese es el gran problema. Cuando de golpe en un semáforo la realidad te impacta porque te rompen un vidrio y en una de esas pasa algo, o le roban la moto BM a un sujeto en la colectora de Panamericana y lo matan, es como el delito, la cultura en definitiva, irrumpe en la realidad de los otros que se niegan a verla, ¿no? Pero la realidad es mucho más amplia, mucho más compleja de la que creemos ver. Sí, Javier, querías decir. Volviendo al tema de las chicas siendo víctimas, y más allá de justamente este disciplinamiento que quisieron hacer, yo creo que con alguna de ellas también, por las formas. Una cosa es matarlas y otra cosa es torturarlas. Y de hecho así lo interpreta el fiscal en la comunicación que dieron ayer desde la Fiscalía General al caratular la causa. Si bien la carátula es... No, alevosía y ensañamiento, por las eso, dos. sí, si bien las carátulas normalmente es un formalismo, hay que hacerlo, pero siempre que no esté alejado de la realidad que se está investigando o culpando, la carátula es homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de 2 o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento, y por su comisión, escuchen esto,
por un hombre contra una mujer mediante violencia de género. Lo que hablabas vos. No hay otra vuelta y la interpretación es esta. Las chicas no entraron a un lugar a los tiros y fueron recibidas a los tiros y las mataron en un contexto de un enfrentamiento armado. No. Se ensañaron con ellas y el objetivo eran ellas, ya sea para darles a ellas o a otros un escarmiento y no importa por qué. Bueno, Enrique, agradecerte como siempre, es un placer, ¿eh? Y aparte, qué envidia los cosos que tiene, el micrófono que tiene es... Y se escucha perfecto. Pero es de high level lo que yo quiero ahí. reiterar. No, es lo más. Lo que pasa es que si dejo la cámara prendida así no se escucha nada. Y quiero aclarar algo. El halago de Raúl obviamente está pactado con antelación, es absolutamente excesivo. Claro. Y descontextualizado. ¿Puedo decir una cosita solamente que sobre quieras, el tema femicidio? lo y que esto? quieras. Muy breve y no les robo más tiempo, pero y gracias por el tiempo que me han dado, son muy amables. El gran punto, está muy bien lo del femicidio y demás, si no es si sí o si no, y por supuesto cuando te pregunte lo de onanista, es que usaría una palabra más vulgar, es que creo que estamos reduciendo y simplificando un tema mucho más amplio y que hay que ir por todas las vías. No nos podemos quedar con la violencia emergente. Esto es más estructural y cultural y tenemos que hacer algo porque si no, como el poema de Niemöller, que no era de Bertolt Brecht, o el poema de Niemöller, vendrán por nosotros. Un placer enorme, Enrique, gracias, ¿eh? Un saludo a todos. ¿Por qué tengo la impresión, Raúl, y también te agradezco enormemente por todo tu tiempo, No, gracias por la invitación, que siempre es un placer. que no va a pasar nada, que no vamos a enterarnos nunca nada, no va a aparecer el pequeño J, nada? No. Yo creo que hay un compromiso donde la sociedad está exigiendo. Fíjate que estos grandes casos policiales se pone todo el esfuerzo, no solamente de la acción pública, sino todos los recursos. Y además, ante la eventualidad, porque yo he escuchado por estas horas, y no, seguro que está en Perú, que es probable, o posible más que probable. Perú es un país con el que tenemos estupendas relaciones, ha firmado los convenios de extradición, de hecho le hemos devuelto allá, le hemos extraditado gente, alguno mencionó hace un rato Javier, así que si están en Perú y son ubicados, Perú no va a tener ningún problema en extraditarlo para ser juzgado a la Argentina, en eso que se quede toda la sociedad tranquila. Yo creo que el hecho va a ser finalmente esclarecido, tengo fe en eso, ¿no? Gracias, un placer. ¿Cuánto te bancás sin fumar? Estoy fumando lo menos posible Muy porque bien. tengo 2 mujeres en mi vida. Mi esposa, y mis hijas, por supuesto, pero 2 mujeres, y mi cardióloga. Y esta última es bastante exigente. Es que, claro, lo bien que hace, le mandamos un saludo a tu cara. Un placer verte. Muchas Gracias gracias. por venir como siempre.